Bueno, ya estamos aquí de regreso, espero que hayan disfrutado esta canción. Queremos enviar un saludo al seminarista Tacho y a la pastoral ocasional, que también quiere saludar al padre Jorge Aurelio, y a nosotros aquí el equipo. Y bueno, el padre Jorge quiere compartir algo acerca de esta canción que acaba de pasar. Bueno, a propósito del canto que habla de los migrantes, hay dos películas que también les recomiendo mucho que las vean. Bueno, yo creo que sí la vieron porque sí, es La misma luna, ¿verdad? Que habla de esta cuestión de la migración y tratan abordándolo desde el tema de los niños migrantes. Y también hay otra muy bonita que se llama Al otro lado. Es una historia de 3 casos, ¿verdad? Es un niño de Michoacán, es un niño de Cuba y es una niña de un país de Medio Oriente que su papá se va a España. El papá del niño de Michoacán se va a Estados Unidos, el papá del niño de Cuba se va a Estados Unidos, pero en lancha. Entonces, estas historias se entretejen de una manera muy interesante y nos ayuda mucho a pensar en esta realidad. ¿Qué pasa con los niños cuando el papá se va al extranjero a trabajar? ¿Qué es lo que sucede, verdad, con los niños? ¿Qué pasa con un niño cuando el papá no está a su lado, ¿verdad? Creo que es un tema de bastante actualidad que hoy nosotros deberíamos de considerar y buscar maneras de pues hacer también como difundir esta reflexión, ¿verdad?, sobre la situación de los migrantes, de las familias de los migrantes. Sí, vaya que es un problema, ¿verdad?, de la migración. Y sí, claro que afecta incluso en la formación social de los niños, ¿verdad?, en cuanto a su crecimiento, la ausencia de un papá que se va a Estados Unidos y que pues tal vez se ve manifiesto tal vez en que no va con ellos tal vez a las juntas de la escuela o algunos festivales o cosas así, pues el niño va a no, ya empiezan a llegar aquí los comentarios de nuestros católicos. Y bueno, Iraíz nos dice, va, que está totalmente de acuerdo con lo que usted dice, padre, la fotografía es esencial, pero también es complejo para reflejarle las palabras. Dice que ella cree que no siempre una imagen nos dice más que 1000 palabras. Pues yo creo que es muy respetable la opinión, ¿verdad? Nada más yo te invitaría a ir ahí a pensar, a veces pueden ser falsas, ¿verdad? Yo puedo tener un muy bonito discurso, querer expresar sentimientos que en realidad no siento. Y yo creo que, por ejemplo, con la mirada, aunque yo no lo crea, aunque yo no, en realidad es lo que traigo dentro, ¿verdad? Y cuántas veces pues no es muy importante, pero también habría que analizar lo que es la comunicación no verbal. A veces, precisamente hablando, es como estamos comunicando. Bien, pienso que, bueno, vuelvo a insistir sobre lo que anteriormente yo comentaba. Hay que partir sobre todo desde el contexto en el que me encuentro yo o en el contexto en el que se encuentra esta imagen, de manera que nos pueda comunicar ese más de 1000 palabras. ¿A qué me refiero a esto? Sobre todo al estado de ánimo en el cual nosotros nos podamos encontrar, nosotros receptores de este tipo de imágenes. Pienso que en muchas ocasiones nuestro estado de ánimo no sea idóneo, de manera que una imagen que pueda expresar estéticamente muchísimas cosas nos pueda comunicar verdaderamente todo ese contenido, sino va a depender sobre todo de este tipo de sentimiento que traigamos arrastrando en nosotros mismos. Entonces, sobre todo recordar eso, no siempre la imagen nos va a recordar, nos va a transmitir más de 1000 palabras, puesto que considero yo muy importante partir desde este punto, desde el contexto en el cual nos podamos encontrar nosotros y el contexto en el cual se da la imagen. Sí, vaya que como dice el padre, con la mirada podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Y es parte de nuestra imagen. Algo que me llama mucho la atención es, vemos que la mayoría de las caras tapan todo el rostro, pero casi dejan entrever la mirada, padre, ¿verdad? Porque en la mirada podemos descubrir incluso la nobleza y la, digamos así, aquella pues sentimiento que nos quiere evocar esa persona. Y cambiando un poco el contexto, padre, yo tengo una pregunta. Sabemos que la liturgia, ¿verdad?, de nuestra iglesia, nuestra parte dentro de la iglesia católica, está llena de símbolos y de imágenes, pero hay uno muy importante. La cruz nos identifica como cristianos, nos identifica como hijos de Dios. Y bueno, mi pregunta sería, padre, la cruz como imagen que es, ¿qué 1000 palabras o qué nos quiere evocar?
antes de contestar tu pregunta, recordando que una vez reflexión sobre el que dicen que nosotros podemos, pues no las adoramos, simplemente una imagen es un recordatorio de alguien que nos resulta muy querido y a quien nosotros admiramos, que ya a lo mejor ya no vive, pero nos recuerda muchísimo, ¿verdad?, a una persona entrañablemente querida. Entonces la persona decía que la imagen es como el icono en la computadora, ¿verdad? En el escritorio, por ejemplo, tú tienes distintos iconos, entonces hacia infinidad de información sobre algún tema o sobre muchos temas. Entonces decía, la imagen en la fe tiene esa finalidad, no de quedarte en la imagen, ir más allá hacia el misterio que te está transmitiendo, que te está comunicando. Y tú tocas la imagen, una de las imágenes centrales, con la cruz, nos abre a un misterio bien importante, que es el misterio de la redención. Que esa imagen me está recordando que mis sufrimientos, mis dolores, mis angustias, mis tristezas, mis decepciones, mis preocupaciones, de esa experiencia de Jesús que muere en la cruz y que me está diciendo, yo sé lo que es el dolor, no estás solo, yo estoy contigo, yo te acompaño, pon tu dolor aquí en esta cruz, ¿verdad? Y entonces ver la cruz no es quedarme, ¿verdad?, en esa imagen, sino ir más allá, ¿verdad?, pensar en la realidad que me está transmitiendo esta imagen de la cruz, de cómo Dios se solidariza con el dolor humano y nos ayuda a encontrarle un nuevo significado a partir de la experiencia de dolor de Jesús. Bueno, sí, vaya que una imagen nos muestra muchas cosas. Nuestra imagen personal también muestra muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy especial podría ser el de Juan Bautista. Ya podemos ver que incluso nuestra imagen personal muestra nuestra propia espiritualidad. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Juan Bautista vestía con piel de camello, que comía ciertas cosas, que habitaba en algún lugar. Es parte de nuestra imagen, parte de nuestro entorno. Y vemos cómo ahí nos evoca incluso la espiritualidad del Bautista. Hoy en día también nuestra imagen personal muestra muchas cosas de nosotros. Cuando vemos a una persona, ¿verdad?, que está ahí toda esmarañada, tal vez no se peina, no se baña, ¿verdad?, nos viene a la mente muchas cosas, la mayoría de las veces malas. En cambio, si vemos a una persona arreglada, a una persona que se preocupa por su imagen, es aceptada en cualquier lugar. Veamos cómo quien llega a un trabajo, ¿verdad?, bien presentable, o llega a pedir trabajo a un lugar, llega bien presentable, las puertas se le abren. Pero vemos que cuando descuidamos nuestra imagen, también unas puertas son cerradas. Aunque habría que cuidar, ¿verdad? También puede ser pues una persona utilizando ropa de marca y perfume Paloma Picasso, pero pues es una persona agria, déspota, una persona soberbia, una persona engreída, una persona que le gusta despreciar a los demás. Entonces, lástima, ¿no? Y esa imagen se nos queda en el exterior. Yo creo que más que nada tenemos que saber proyectar lo que llevamos dentro, independientemente de cómo andes vestido, digamos. Nosotros tenemos que pensar eso, ¿verdad? Como personas, nuestras actitudes son las que van a hablar por nosotros. Entonces, la imagen a lo que estamos enfocándonos, es la imagen, ¿verdad?, que se maneja en el arte, por ejemplo, en el cine y también en la televisión, en la fotografía, ¿verdad? Y yo definiría un poquito, ¿verdad?, la imagen personal, pues sería otro tema que habríamos de abordar. Pero ahorita vamos a centrarnos y estamos centrándonos en lo que es el arte, ¿verdad? La imagen como arte. Y después, a lo mejor en algún tema sería interesante hablar de la imagen personal, que digamos hoy vende mucho, ¿verdad? La industria del vestido, la industria de los cosméticos, pues es una industria pujante porque se vende bastante la imagen. Pero habría que pensar, ¿verdad?, qué hay en el fondo de la persona cuando busca solamente una imagen externa. En fin. Bien, únicamente me gustaría
sobresaltar algo que el padre Jorge nos mencionaba, como muchas de las veces la cuestión de la imagen se puede quedar en la mera superficialidad y podemos encontrar aún cosas mucho más profundas. Al momento que nuestro compañero Oscar contextualizaba la cuestión bíblica en la que nos mencionaba la parte de Juan el Bautista, de momento me venía a la mente como la expresión de arte que encontramos en figuras, por ejemplo, donde se nos representa el nacimiento de Jesús, parece que únicamente se queda en ver unas figuritas simplemente, pero no va mucho más allá. De momento venía recordando lo que escribe en su libro Giovanni Papini, es el autor Giovanni Papini, en su libro Jesús de Nazaret, que por cierto les recomiendo que lo lean, donde él nos viene hablando un poco sobre esta estancia en la cual Jesús llega a este mundo terrenal, y de él viene dando un significado muy palpable, demasiado sensible como para percibir el porqué de cada uno de estos signos que podemos encontrar en estas grandes pinturas sobre el nacimiento de Cristo mismo. ¿Por qué unas pajas? ¿Por qué fue en una cueva? ¿Por qué pudo haber sido con animales? Hay un sentido mucho más profundo que no únicamente se puede quedar en lo estético o en lo superficial. Entonces es ante todo muy necesario y muy loable que nosotros aprendamos a ir a lo profundo, a reflexionar sobre la profundidad que tienen las imágenes que se nos muestran como arte. Bien, perdón, un saludo a todos nuestra escucha, soy Francisco, aquí estoy. Padre, por una parte, bueno, el cine, usted hablaba del cine hollywoodense que pues ahorita está teniendo bastante difusión e influencia también, ¿no? en el cine mundial, porque pues bueno, si bien es cierto que ahí se producen las películas, pero pues se ven en todo el mundo, en muchos países. Así es. El cine expresa una realidad, bueno, el cine expresa una historia, ¿no? Es, al fin y al cabo, es una especie de literatura expresada, es arte, en imagen, pero ¿qué tanto el cine puede repercutir o puede influir en las mentes de las personas? Y bueno, yo pienso sobre todo por esa parte negativa, ¿no? Porque el cine, por ejemplo, yo me pongo a analizar mucho el cine norteamericano, el cine hollywoodense, y por una parte es un cine que presenta al superhéroe, ¿no? Siempre el superhéroe. Presenta al que todo lo puede, al no sé. Y eso pudiera parecer como una expresión de lo que en el fondo Estados Unidos quiere ser, o el papel que Estados Unidos quiere jugar a nivel mundial, ¿no? Es ser el superhéroe, la ciencia ficción y todas esas cosas. Pero bueno, ese no es el punto, sino más bien toda la realidad, toda la historia que se va manejando en el cine, pues tiene influencia y tiene repercusiones en la vida de las personas. ¿Hasta qué alcance puede tener esto, y positiva o negativamente? Sí, es que, bueno, yo quisiera un poquito antes de ir directamente a la pregunta, pensemos, por ejemplo, en esa famosa película del Código Da Vinci, que pues ha gustado tanto a los muchachos, y como muchos muchachos ven esa película y dicen, ya ves, entonces no es cierto lo del Evangelio, no es cierto lo de Jesús, no es cierto lo que dice la iglesia, bueno, en fin, ¿verdad? Mil conclusiones que de pronto los muchachos sacan al ver ese tipo de películas. Yo creo que el gran riesgo de películas, muchas elaboradas en Hollywood, es distorsionar la realidad y manipular la verdad. Entonces, lo que uno tiene que analizar es eso, o sea, cómo es posible que como que de un borrón se nos quiera decir lo que después de siglos que ha implicado un esfuerzo de muchísima gente, de teólogos, de filósofos, de lingüistas, de sociólogos, de literatos, de estudiosos de la arqueología, en fin, fueron descubriendo y nos fueron ayudando a sistematizar, por ejemplo, en la parte de bíblica, la parte de los evangelios. De pronto, porque dice National Geographic que eso no es cierto, le vamos a dar crédito, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser bastante críticos, bastante agudos, para ponerle filtro a lo que estamos recibiendo.
no es que no veamos las cosas, no es que no escuchemos otras versiones de las cosas, sino que tengamos esa capacidad de analizar y quedarnos con lo que es verdadero y desechar lo que puede ser y lo que a ojos vistos pues es una mentira. Entonces yo creo que por ahí, ¿verdad?, tendría que ir mucho la reflexión. En cuestión de cine tendríamos, creo que muchas películas sí recogen la realidad, sí describen lo que pasa en el mundo real, pero muchas, y casi me atrevo a afirmar que la mayoría, están pues enfocadas hacia la ficción, ¿verdad? El género de ficción es muy gustado, pero no solamente es la ficción en cuanto que se habla de robots o de seres extraterrestres, sino de mentiras, ¿verdad?, que con mucha facilidad se difunden. Y se difunden porque hay grandes intereses detrás, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de un famoso código Da Vinci? Pues el atacar a la iglesia, el cuestionar muchos criterios de moralidad que hoy siguen siendo vigentes, y entonces eso pues va, digamos, creando confusión y duda si no tenemos un criterio de análisis, de reflexión, de lectura de lo que estamos recibiendo. Sí, bueno, también, padre, en nuestra comunidad, en los días, ¿verdad?, la imagen, bueno, la fotografía también es los niños, incluso los adolescentes, los jóvenes, al momento de ver un periódico, una revista, personas, vemos muchas cosas. Oiga, padre, es bueno que la prensa nos presente estas imágenes, ahora sí que al alcance de todos. Violencia, pues evoca más violencia. ¿Usted qué opinaría al respecto? Bueno, me llama la atención que hoy se están difundiendo bastantes, hablan de toda esta cuestión de la violencia, y yo siento como que detrás hay como el deseo de familiarización y normal, ¿verdad? Que ya nadie se sobresalte al ver en que muere de esa manera tan violenta, tan abrupta. Entonces, acostumbrarse a la violencia, yo creo que estamos enfrentando. Y tú mencionas los niños, ¿verdad? Pues los niños van creciendo ya, pueden ir ya creciendo con esa idea de que es normal, de que los seres humanos nos destruyamos unos a otros, y que es normal el que nos relacionemos de manera agresiva unos con otros, y que es normal que los niños pasen, y que es normal que los niños mayores, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo de que funda la violencia. Pues vamos a ir con a la sección de nuestro compañero Rafael Quinta, con el Notisemi. Esperemos que se enteren, ¿verdad?, de todo lo que pasa en el seminario, y ahorita regresamos.